Y bueno, para el tema decidimos aportar con el caso de Greta Thunberg. En agosto de 2018, Greta Thunberg, una adolescente sueca de tan solo 15 años, inició una huelga escolar por el clima frente al Parlamento de Suecia, portando un cartel con el mensaje de huelga escolar por el clima, exigiendo que su país cumpliera con el acuerdo que tenían con París. Su protesta solitaria fue fotografiada, compartida en redes sociales y pronto fue viralizada, dando origen al movimiento global Fridays for Future, que movilizó a millones de jóvenes en más de 125 países para exigir acción climática, según el BBC News del 2019. En septiembre de 2019, Greta fue invitada a hablar en la cumbre de la acción climática de la ONU, donde pronunció su famoso discurso What Are You?, en el que cuestionó duramente a los líderes mundiales por su inacción frente al calentamiento global. Este discurso se difundió masivamente en plataformas como YouTube, Instagram, Twitter, consolidándola como un símbolo del activismo juvenil. El impacto del llamado efecto Greta en redes sociales, como lo conocemos, fue muy grande, según MED en 2024. Su figura generó millones de reacciones y comentarios, sobre todo en momentos claves como el discurso de la ONU. Las redes ayudaron a difundir su mensaje a nivel mundial, pero también se convirtieron en un espacio donde recibieron muchísimas críticas y ataques. Y bueno, aún así, su presencia constante en las plataformas digitales hizo que millones de personas hablaran sobre el cambio climático. Y el papel de los jóvenes en esta lucha es fundamental. El caso de Greta nos demuestra cómo en un mundo interconectado, un gesto individual puede adquirir un gran impacto cuando se amplifica a través de redes sociales. Y bueno, permitiendo que el activismo local se transforme en un fenómeno cultural, compartiendo a escala mundial. Según nos cuenta GQ, en su segmento sobre el origen de las grandes preguntas, tendencias, ideas y fenómenos que dan forma a la actualidad, menciona el caso de Greta y lo controversial que este fue, ya que recibió tanto comentarios buenos como malos, de odio, pero Greta asimismo representa un símbolo de esperanza medieval para las nuevas generaciones, una figura capaz de movilizar a millones con su activismo climático y le da esperanza a sus partidarios, pero le quita el sueño a quienes no comparten su idea. Esto es un claro ejemplo de cómo alguien con tan solo una gran intención y el hecho que hoy en día vivamos en un mundo globalizado, permitiera ser compartido alrededor del mundo y que recibiera diversos tipos de comentarios. Hoy en día esta chica es considerada como un líder de un movimiento global y eso da mucho que hablar acerca de cómo las personas nos desempeñamos y el apoyo que podemos recibir en redes sociales. Antes de ahondar más en el tema, debemos comprender qué es la globalización. Según Óscar Sánchez, en su libro La inevitable globalización es un fenómeno amplio y dinámico que conecta múltiples aspectos de nuestra vida cotidiana, desde lo económico y político hasta lo cultural, social y tecnológico. Según Sánchez, se trata de una transformación estructural que, gracias al avance de los medios de comunicación y transporte, reduce distancias y acelera el flujo de personas, informaciones, bienes y prácticas simbólicas entre países y regiones. Este fenómeno no solo modifica la forma en la que las economías se relacionan, sino que también reconfigura el modo en que las sociedades interpretan su lugar en el mundo. En este contexto interconectado, las juventudes han encontrado nuevos canales para expresar sus demandas ambientales, gracias a que la globalización facilita la circulación de discursos, estrategias y experiencias compartidas. La dimensión cultural permite que símbolos y valores como la justicia climática, en este caso, se difundan más allá del contexto local. Por otro lado, la dimensión política exige a los gobiernos responder a una ciudadanía más atenta y organizada. El componente tecnológico actúa como soporte para amplificar la voz de los jóvenes y visibilizar sus acciones en tiempo real. Tal como señala Óscar Sánchez, globalización no es un proceso uniforme ni exento de contradicciones. Abre oportunidades de articulación, pero también genera brechas de acceso y desigualdad. Aún así, en nuestro caso sobre el activismo climático juvenil, la globalización representa una plataforma de acción colectiva que permite transformar una preocupación local, como el medio ambiente de una comunidad, en una causa de alcance global, que interpela industrias, gobiernos y generaciones.
supernova, una convergencia de tecnologías que volvió la conectividad más rápida, gratuita y sencilla, y que eliminó la fricción en los flujos de información y acción colectiva. Este nuevo ecosistema digital permitió que una acción individual como la huelga escolar por el clima que Greta inició en 2018 se amplificara globalmente en cuestión de semanas. Greta, como una sola persona súper empoderada, término que Friedman utiliza para describir el poder del individuo en la era de la supernova, aprovechó el entorno digital para inspirar a millones. Según Friedman, ahora una persona puede educar a millones con una plataforma de aprendizaje por Internet, inspirar a millones o comunicar una nueva idea a todo el mundo a la vez. Eso fue lo que hizo Greta. Desde su primer post en Instagram hasta su intervención viral en la ONU, su discurso fue difundido a través de plataformas digitales que eliminaron las barreras de acceso a la visibilidad. Greta no tuvo que recurrir a medios tradicionales. Fue la combinación de smartphones, redes sociales, hashtags como Fridays for Future y videos subtitulados lo que propulsó su mensaje por todo el planeta. Aquí se materializa lo que Friedman llama la capacidad de hacer más con menos, una de las características claves del nuevo entorno tecnológico. Sí, Marieta, te doy toda la razón. Ese tipo de activismo se representa principalmente en plataformas digitales y está protagonizada por jóvenes interconectados. Representa más que una respuesta ambiental. Constituye una forma de producción cultural en red. Y, por ejemplo, desde la perspectiva de Manuel Castells, como nos comenta en su texto, La dimensión cultural de Internet, el uso de las tecnologías digitales no puede entenderse únicamente desde su dimensión técnica o instrumental. Internet, como nos afirma el autor, es una estructura profundamente modelada por valores, creencias, representaciones culturales, y en ese sentido se convierte en un espacio de resignificación social. El activismo climático juvenil encarna este proceso al utilizar herramientas digitales no solo para comunicar, sino para reprogramar los códigos culturales y políticos que estructuran la relación entre las sociedades y su entorno natural, como es por ejemplo el caso de Greta Thunberg, que encarna este fenómeno. Su mensaje directo y emotivo llamó la atención y la fotografía se volvió viral y fue totalmente difundida en plataformas como Twitter, Instagram, Facebook, que generó una ola de identificación muy grande y movilizó a escala global. Y así fue como nació el Fridays for Future, un movimiento que en red se convierte en la acción individual de una herramienta narrativa colectiva, gracias al poder de la viralización digital. Desde la lectura de Castells, este proceso puede entenderse como un ejemplo claro de cómo Internet como medio cultural permite que una experiencia individual se convierta en un fenómeno social. Y bueno, aquí Greta no solo comunicó un mensaje, modificó el sistema de valores en torno a quién puede hablar, qué se puede exigir y cómo se construye en el espacio público. Esto es precisamente lo que Castells describe como una producción cultural digital, la creación y difusión de un nuevo significados en red que desafían los marcos establecidos por los medios tradicionales. La teoría de Castells permite, además, entender el papel del individuo conectado como un agente colectivo. En este caso, los jóvenes activistas no operan desde una estructura o jerarquías, sino como parte de una red dinámica en la que cada actor contribuye a la causa común. El activismo climático juvenil ha surgido como una respuesta crítica frente al avance del poder corporativo global, especialmente aquel que, como expone Naomi Klein en el capítulo 1 de No Logo titulado El nuevo mundo de las marcas, ha reemplazado la producción de bienes materiales por la creación de identidades de marca. Desde los años 80, muchas empresas transnacionales han invadido el terreno cultural, educativo y social, moldeando subjetividades y estilos de vida en función de sus intereses. Esto ha generado una creciente desconfianza entre los jóvenes hacia las marcas, percibidas más como símbolos de control económico y cultural que como entidades auténticas que se exponen tal cual son. En este contexto, figuras como Greta Thunberg se convierten en portavoces de un descontento generacional. El activismo de Thunberg no se limita a la defensa del medio ambiente, sino que denuncia también las raíces estructurales de la crisis climática, el consumismo desenfrenado, la explotación indiscriminada de los recursos naturales y la confabulación entre empresas contaminantes y gobiernos. Como plantea Klein, las marcas ya no compiten por calidad, sino por colonizar el espacio simbólico de la vida cotidiana. Este fenómeno expone cómo el consumismo no solo daña el planeta, sino que también paraliza la conciencia crítica, reemplazando el sentido de comunidad y ciudadanía por una lógica de mercado.
Frente a esta realidad, el activismo juvenil propone una reapropiación de los espacios culturales y simbólicos en favor del debate público, la ética y la acción colectiva. Al rechazar los mensajes vacíos del marketing corporativo, los jóvenes activistas construyen y debaten nuevas formas de participación que desafían el dominio de las marcas. Tal como advierte Klein, esta resistencia espontánea y global se convierte en una alternativa política y cultural frente a un sistema que antepone el lucro al equilibrio ecológico y social. Así, el activismo climático juvenil no solo demanda el modelo de desarrollo actual, sino que también combate el consumismo como motor ideológico de la crisis ambiental. Asimismo, el posicionamiento global de Greta Thunberg puede analizarse a través del marco cultural propuesto por Martel en Cultura Mainstream. El autor sostiene que los contenidos culturales que logran circular a escala global no lo hacen de forma espontánea, sino mediante estrategias de adaptación, traducción y reformulación que permiten su inserción en distintos mercados culturales. En el caso de Greta, su imagen inicial, un adolescente con un cartel frente al Parlamento sueco, fue rápidamente absorbida por un ecosistema mediático global que opera bajo la lógica de la replicabilidad y la adaptación cultural. Su mensaje fue reformulado en múltiples formatos: reels, hashtags, documentales, entrevistas y colaboraciones, lo que facilitó su expansión transnacional y su apropiación por parte de audiencias diversas. Martel describe cómo fenómenos como el J-pop o el K-pop logran convertirse en productos culturales panasiáticos mediante estrategias de localización lingüística, mediafusión y marketing segmentado. De forma análoga, el discurso de Greta fue versionado para distintos públicos, manteniendo su núcleo pero adaptándose a los lenguajes emocionales, visuales y narrativos de la cultura digital. En la conclusión del libro, el autor subraya que la globalización cultural no es un proceso unidireccional, sino una dinámica compleja donde los contenidos se transforman para poder circular. Así, Greta no solo se volvió viral, se volvió culturalmente significativa al insertarse en un sistema de producción simbólica que prioriza la visibilidad, la emocionalidad y la capacidad de conexión con públicos globalizados. Este proceso también puede entenderse como una forma de soft power, en el sentido que Martel retoma la capacidad de influir a través de la atracción simbólica, no de la coerción. A diferencia del hard power, que se basa en la imposición mediante recursos militares o económicos, el caso de Greta representa una forma de influencia que opera desde la legitimidad moral, la empatía y la conexión emocional. Su figura no impone, moviliza. En este sentido, su activismo se convierte en un ejemplo contemporáneo de cómo ciertas narrativas pueden insertarse en el mainstream global, no por la fuerza, sino apelando a los códigos culturales compartidos de una audiencia. Ahora, para cerrar, vamos a analizar también el caso de Greta, pero desde el enfoque que tiene Gemma Watt en el estado de la globalización. Bueno, el activismo juvenil con Greta Thunberg, ahora siendo una figura visible, se suele interpretar como prueba de que ahora vivimos en un mundo totalmente globalizado. Sin embargo, el estado de la globalización de Gemma Watt sostiene que esta percepción en gran parte sigue siendo un mito. Según él, muchas personas tienen un mapa mental distorsionado sobre cuál realmente está globalizado el mundo. Gemma Watt explica en la lectura que aunque los flujos internacionales tanto de comercio, información y personas han crecido, sigue siendo mucho menos intensos que las interacciones dentro de los países. A esto lo llamaba la ley de la semiglobalización, que muestra que las fronteras siguen siendo barreras importantes. El caso de Greta refleja esta tensión. Su protesta en Suecia se viralizó gracias a redes sociales, pero su mensaje se expandió sobre todo en países con culturas cercanas, confirmando que la distancia geográfica, cultural o económica sigue pesando, como indica su ley de la distancia. Además, Gemma Watt advierte que la globalización ha eliminado las diferencias es caer en lo que él llamaba la globobobada, una visión exagerada que ignora las barreras que persisten. Aunque la imagen de Greta circuló globalmente, no todas las sociedades reaccionaron igual y su impacto depende de saber adaptarse a contextos locales. Así, la mirada de Gemma Watt muestra que la globalización se puede amplificar algunas causas, pero no asegura un mundo totalmente globalizado o conectado. El desafío del activismo juvenil será llevar estos flujos de manera estratégica, sin olvidar que el mundo sigue siendo en gran medida semiglobalizado. Y con esto cerramos. Muchas gracias.